Muy buen día, un gusto saludar a todos los que se encuentran en este momento en tiempo real, quienes en algún instante lo vean de manera sincrónica también bienvenidos, bienvenidas. Hoy la idea en esta aula invertida, lo que vamos a hacer es a revisar cómo se pueden extraer algunas conclusiones a partir de las proposiciones categóricas, cómo podemos sacar inferencias sin ningún tipo de dificultad ni de contrariedad, saber de inmediato la aplicación de algunas de las reglas que nos dan las proposiciones categóricas. ¿Qué inferencias podemos extraer válidas, incluso si no conocemos nada del tema? Vamos a poner en común algunos ejercicios. ¿Hubo alguno que particularmente les hubiera parecido interesante? En la sesión anterior hicimos la de los banqueros. ¿Quieren de pronto que hagamos alguno particular o tomo cualquiera? Profe, no sé si en cuanto a las probabilidades, que ahí me perdí un poco cuando nombraban probabilidades como el de las jirafas, de 1%, de 70% más o menos. Listo, 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 perfecto. Vamos a mirar entonces. Vamos a compartirlo. Entonces vamos a ver algunos acá. Hagamos nosotros mismos esto. Pues si yo, por ejemplo, planteemos esto. La mayoría de los hombres mueren jóvenes. Mire, ya que tú me estás hablando de probabilidades, miremoslo incluso con este, que aquí comienza con claridad. La mayoría de los hombres mueren jóvenes. Incluso si le ponemos un número, si hubiera un estudio, estamos hablando de X país, el país que sea, y nos damos cuenta que en X país la mayoría de los hombres mueren jóvenes. Esta estadística, por ejemplo, fue cierta en Esparta. En Esparta, en el momento en el que hubo más hombres libres, los que se denominaban los homioi, que eran adultos con capacidad de toma de decisiones que eran relevantes para el pueblo, era un número ínfimo. Ellos llegaron a tener 150.000 esclavos. Los espartanos llegaron a tener 150.000 esclavos y cuando más hombres libres tuvieron 10.000. Imagínense eso, un pueblo con 10.000 hombres libres llegaron a tener 150.000 esclavos. Entonces, por ejemplo, en Esparta, esta estadística es una estadística que era real. La mayoría de los hombres mueren jóvenes, era una máquina citada para guerra, pero pocos podían llegar a una edad adulta para poder ser parte de los homioi. Entonces, supongamos que en algún país esto sea verdadero, por ejemplo, en Esparta. Y supongamos que tenemos incluso una estadística específica. El 70% de los hombres mueren jóvenes. O que fuera una época de guerra bestial que llevara a pensar el 85% de los hombres mueren jóvenes. Supongamos que estaban en una de las guerras contra los persas, por ejemplo. El 80% de los hombres mueren jóvenes. ¿Eso qué es? ¿Es una A, una E, una I o una O? Si traducimos esa probabilidad a una proposición categórica, ¿cómo quedaría? ¿Es universal o es particular? Si digo, el 80% de los hombres mueren jóvenes, ¿universal o particular? Particular, ¿Afirmativa o negativa? afirmativa. Afirmativa. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería ahí. Algunos hombres mueren jóvenes. ¿Cuál es la mayoría? Sí, por supuesto, la mayoría. Pero si no son el 100%, son algunos. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces, por Tenía ejemplo, esa yo puedo duda. entender el 90% de los hombres espartanos mueren jóvenes. Es la mayoría. Son muchísimos. Sin embargo, es algunos. Y en otro pueblo tengo una pequeña parte de los hombres mueren jóvenes, por ejemplo, el 10%. También sería una I, también sería algunos hombres mueren jóvenes. Entonces, la traducción en proposición categórica, en este caso, sería algunos hombres mueren jóvenes. Sean muchos o sean pocos, en este caso, si no son todos, son algunos. Bien, entonces que a la mayoría de los hombres mueren jóvenes, estamos hablando de una I. Queda claro, ¿no es cierto? ¿Sí queda claro eso? ¿O hay alguna duda al respecto? Para poder empezar, Sí, profe, sí, está claro.
Perfecto, porque no hemos empezado. Vamos entonces Sí. ahora sí a empezar. Listo. La I, tenemos la I. La mayoría de los hombres mueren jóvenes significa algunos hombres mueren jóvenes. Y nos dicen que esa es verdadera. Entonces la primera clave que tenemos. Espérate que esto está en amarillo y está grueso. No sé por qué. Vamos a ponerlo delgado. Entonces, A, E, I, O. Y la clave que nos están dando en este momento es que I es verdadera. La mayoría de los hombres mueren jóvenes significa que algunos hombres mueren jóvenes. Por lo tanto, algunos hombres mueren jóvenes, ¿qué valor de verdad tiene? Pues es la misma y si es verdadera, entonces esta es planeta Tierra llamándolos. ¿Está Verdadera bueno el también. partido? Verdadera. Listo. Perfecto. Ahora vamos con otra. Algunos hombres no mueren jóvenes. Entonces, ¿cuál sería esta? Sería una Sería O. O. Una O. ¿Y qué regla hay entre I y O? ¿Cómo se llama la regla que hay entre I y O? Subcontraria, ¿Y qué dice la regla de las subcontrarias? que si la I es verdadera, lleva a la indeterminación. Entonces, las dos pueden ser qué, pero no pueden ser qué. Las dos pueden ser verdaderas, pero las dos no pueden ser al mismo tiempo falsas. Perfecto. Entonces, si una es falsa, la otra tiene que ser verdadera. Pero si una es verdadera, no estamos seguros, porque hay ocasiones en las cuales, si la I es verdadera, la O puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces, en cualquier caso, nos lleva a una indeterminación. Obviamente, como proceso cognitivo, si ustedes saben del tema, ustedes pueden llegar a más conclusiones, pero solamente si conocen del tema. En este caso estamos sacando inferencias que sean inmediatas sin saber del tema, como simple proceso cognitivo de ser capaces de extraer conclusiones válidas. En este caso, por la ley de las subcontrarias, es indeterminada. ¿Va claro hasta ahí? Sí, profe. Algunos hombres mueren ancianos. ¿Qué significa esto? Traduzca la proposición categórica. ¿Cómo sería? ¿Qué significa algún? O no, no tiene relación. ¿Sí se relaciona o no se relaciona? Sería lo mismo, algunos hombres no mueren jóvenes. Claro, por supuesto, por supuesto. Es la misma O, solo que cambiamos. No mueren jóvenes por mueren ancianos, pero es el mismo mensaje, sí queda claro, ¿no es cierto? ¿Sí queda claro? Sí, sí, profe, sí, sí. Por lo tanto, es la misma O, solo le cambiamos un poco los términos. Yo puedo decir el mismo enunciado con distintos términos. Es el mismo mensaje, el mismo significado y la proposición ha variado un poco. Por lo tanto, si la anterior era una O y esta es la misma O, tiene el mismo valor de verdad, indeterminado. La mayoría de los hombres mueren ancianos. Si es verdadero que la mayoría de los hombres mueren jóvenes, ¿cómo sería la mayoría de los hombres mueren ancianos? Falsa, no. Pero me estás preguntando o me estás afirmando. Porque primero me contaste y después me preguntaste. Afirmando. Sí, afirma por favor que me dijiste. Si me dices falsa, pero me dices falsa, no, porque después de contestar me preguntas. Bien, entonces nos damos cuenta que decir la mayoría de los hombres mueren ancianos sería tal cual como decir algunos hombres no mueren jóvenes, ¿o no? Sí, profe. Puse que era O. Algunos hombres no mueren jóvenes. Es otra forma de decir lo mismo. Algunos hombres no mueren jóvenes. Así que en últimas, esta es una O. Esto es
indeterminado. Ahora, dentro de proposiciones categóricas, obviamente, nosotros si vamos a hablar ya específicamente de probabilidades, uno significaría lo contrario a lo otro. Entonces, si fueran probabilidades, está totalmente incorrecto. Pero como estamos sacando las conclusiones de proposiciones categóricas, en ese caso, las dos son alguno. Algunos que no mueren jóvenes no son hombres. ¿Qué hicieron ahí? Algunos que no mueren jóvenes no son hombres. ¿Qué hicieron ahí? Profe, no sé si me quedó bien, pero yo puse que era oversión. ¿Qué hace la oversión? Cuéntame qué hace la oversión, para que todos recordemos. Negar el sujeto y el predicado. Bueno, y negaron sujeto y predicado, se hizo oversión. Confírmenme los demás. Sí, 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 se hizo oversión. ¿Y algo más o no? pero, profe, yo lo cambié por algunos que no son hombres, no mueren jóvenes. Es que así es como debería ser. Entonces, ¿qué pasó? Aparte de oversión, ¿qué hicieron? Cambiar el sujeto y el predicado. ¿Y cómo se llama eso? Una conversión. Hicieron al tiempo conversión y oversión. Sí. Si yo hago una conversión en I, ¿puedo hacerla? ¿Es válido hacer conversión en I? Sí, profe. Yo puedo hacer Ya, conversión en I. Entonces, si yo digo, algunos hombres mueren jóvenes, puedo decir, algunos que mueren jóvenes son hombres, con el mismo valor de verdad. Si algunos hombres mueren jóvenes era verdadero, algunos que mueren jóvenes son hombres también es. ¿Están seguros que hay alguien en clase? Es verdadera la frase y, que dice, algunos hombres mueren jóvenes. Es verdadera la frase y. Estábamos de acuerdo en eso porque aquí lo dice. Es verdadera la frase y, algunos hombres mueren jóvenes. Eso es verdadero. Si es verdadero que algunos hombres mueren jóvenes, ¿qué pasa si yo le hago conversión? Algunos de los que mueren jóvenes son hombres. ¿Qué valor de verdad tiene? no, Chicos, si la I es verdadera, que es lo que nos dicen al principio, algunos hombres mueren jóvenes, esa es la que nos dijeron, la mayoría de los hombres mueren jóvenes, significa algunos hombres mueren jóvenes. Si es verdadera la I y yo hago una conversión, algunos hombres mueren jóvenes y lo cambio, algunos que mueren jóvenes son hombres, ¿qué valor de verdad tendría? Verdadero. Claro, si yo hago conversión, es verdadera. La conversión es verdadera, entonces hicieron conversión verdadera. Y si esa conversión que hicieron le hago una oversión, niego el sujeto y niego el predicado, ¿qué pasa? queda verdadero. Sigue verdadero. Entonces hicieron los dos procesos, conversión y oversión. Como la conversión la hicieron en I, es válida. Por lo tanto, esta también es una I, pero ¿con qué? Es una I con conversión, no, es una O más bien. Esta es una O, pero con conversión y con oversión. Y el valor de verdad sigue siendo el mismo que tenía al principio, verdadero. Algunas criaturas viven muchos años. ¿Cómo es esta? ¿Es una frase que se deriva de lo que vimos? ¿Tiene relación directa? ¿O no tiene relación directa? Chicos, algunas criaturas viven muchos años. ¿Tiene relación directa, sí o no? Chicos. No, no tiene, Pues yo creo que no, profe, porque son criaturas, no tiene relación directa.
No tiene relación directa. Sí está hablando de vivir, pero no es algo que tenga relación directa. Por lo tanto, esto es una proposición totalmente independiente y al ser una proposición independiente no se relaciona con, no podemos extraer conclusiones de lo que sabemos. Esto es indeterminado. Ningún hombre muere joven. ¿Cómo sería este? ¿Cómo sería este? Profe, yo puse que una E Es una E. y ¿Y qué falsa. relación rige lo que hay entre la I y la E? La contradictoria, que si una es Contradictorio. verdadera, la otra debe ser falsa. Perfecto, entonces esta es una E y si la I es verdadera, la E tiene que ser falsa. Y por último, como Francisco es joven, morirá pronto. Sería también indeterminada, ¿no? Sí, porque nos está diciendo, algún joven morirá pronto. No sé, no, o sea, no somos brujos tampoco para determinarlo, ¿no es cierto? Si nosotros lo convertimos es una I, pero no es idéntica a la inicial. Nos dicen, la mayoría de los hombres mueren jóvenes, pero no nos están determinando si van a morir pronto, tarde o cuándo será, no, simplemente nos están diciendo, la mayoría de los hombres, o sea, algunos hombres mueren jóvenes. Aquí nos dicen, Pero algunos, entonces asumimos que Francisco es hombre. ese es otro punto. Pues puede que sea un perro, digo yo. Sí, claro, excelente. Pero de cualquier modo, es indeterminado, como lo estamos diciendo, aun si fuera un hombre, o si no lo es indeterminado. Es una proposición para la que no hay suficiente información. Muy interesante también la conclusión a la que llegas. Manuela, ¿no es cierto? Fue Manuela la que nos habló. Sí, profe. Sí, muy interesante, porque no estamos seguros siquiera que sea un hombre, pero aun si fuera un hombre, no tenemos suficiente información para determinar si va a morir pronto o no. No lo tendríamos. En cualquier caso es indeterminado. Y si quieren hablar de lo que estaban mencionando justamente ahora, que es la parte de la probabilidad, pues seguimos con este mismo, con el cuarto que es de probabilidad. Con ese mismo cuarto podemos hablar de probabilidad. Entonces tenemos aquí A, E, I, O. Listo. Y ahora vamos a hacer la relación. Nos dicen, algunos colombianos no tienen ahorros. Es falsa. Entonces, ¿esta es una qué? A, No, E, I, O. Es una Una O. O. Entonces nos dicen, la O es falsa. Perfecto, la O es falsa. El 70% de los colombianos tienen ahorros. Entonces nos dicen, la O es falsa. El 70% de los colombianos es una qué? A, E, I, O. una I. Ahí. Una I. Entonces, si la O es falsa, ¿cómo es la I? ¿Qué dice la ley de las subcontrarias? Verdadera. En la ley ¿Verdad? de las subcontrarias dice, si una de las dos es falsa, la otra tiene que ser. ¿Están mirando la ley? ¿Están leyendo? ¿Están revisando los apuntes? La ley de las subcontrarias dice que si una de las dos es falsa, la otra es Indeterminada. indeterminada. En las subcontrarias. No, es verdadera. Sí, Si alguna de contraria, las dos no, es es falsa, verdadera, la otra es verdadera. verdadera. Entonces, dentro de las subcontrarias, si una es falsa, la otra es verdadera. Ahora, si una es verdadera, la otra es indeterminada en las subcontrarias. Pero si una es falsa, la otra sí tiene que ser verdadera. Algunos de los colombianos tienen ahorros. ¿Cómo sería esta? Es exactamente la misma anterior. Es una I. Es la misma anterior, ¿no es cierto? ¿Sí lo captan? Sí, profe. Sí, profe. Entonces es verdadera. Algunas personas que tienen ahorros son extranjeros. Entonces nos están diciendo, primero trataron de cambiarlo, el término sujeto por el término predicado.
¿Podría yo cambiar el término sujeto por el término predicado? ¿Podría hacer una conversión en una I? Profe, yo no creo, porque pues están hablando solamente de extranjeros y pues no de colombianos, que es... No, pero iba- primero, antes de analizar eso, solamente planteemos, o sea, antes de ver que nos cambiaron los términos, porque los cambiaron, claro que los cambiaron, pero solo planteemos un detalle. Yo puedo hacer una conversión en O. ¿En cuáles No, puedo hacer profe, conversión? el lado Pues no se según puede yo hacer. vi, no se puede hacer conversiones, no. Entonces, la conversión no es válida, no. Ya con eso nos dicen, hicieron conversión, pero en no se puede hacer conversión porque queda mal. Si hago una conversión en no, estoy diciendo algo incorrecto, algo falso. Ahora, aparte de conversión, también hicieron una obversión, porque si ustedes se dan cuenta, nos dice, aquí dice no tienen ahorros y aquí dice tienen ahorros, o sea, lo negaron. Y nos dice colombianos y aquí nos dicen no colombianos, es decir, extranjeros. Esa sí se puede hacer, yo sí puedo cambiar. Algunos colombianos tienen ahorros por algunos extranjeros tienen ahorros. Estoy cambiando estoy cambiando, negando término sujeto y negando término predicado. No colombianos, es extranjeros y tienen ahorros, de lo contrario no tienen ahorros. Esa parte la podría hacer, pero lo que no puedo hacer es cambiar el término sujeto por el término predicado en una O. En una O, hacer ese cambio es inválido porque me dice todo lo contrario, lo vuelve falso. Ahora, algunos caldenses no tienen ahorros. ¿Qué sería algunos caldenses no tienen ahorros? Algunos colombianos. Algunos Perfecto. colombianos no tienen ahorros. Tal cual, tal cual. Algunos caldenses no tienen ahorros, es algunos colombianos no tienen ahorros. ¿Y qué valor de verdad tiene algunos colombianos no tienen ahorros? Falso. Falsa. Ya, esa fue la inicial. Todos los colombianos tienen ahorros. Entonces, si la O es falsa, ¿cómo es la A? ¿Qué ley le rige? ¿La ley de las? Contradictorias y verdadera. Claro, es la ley de las contradictorias. Y la contradictoria, si una de las contradictorias es falsa, la otra tiene que ser Verdadera. Perfecto. Ningún colombiano tiene ahorros. ¿Cómo sería? Si es falsa la O, ¿cómo tiene que ser la E? Si es falsa la O, ¿cómo tiene que ser la E? También falsa. Falso. Claro, porque si un solo elemento es falso, yo puedo decir que todo el universo sea falso, porque sea verdadero, corrijo. Si un solo elemento es falso, puede decir que todo el universo es verdadero. No. No, con uno solo falso ya no puede decir que todos tengan esa característica. Listo, muy bien. Algunos extranjeros no tienen ahorros. ¿Qué hicieron ahí? Pues ahí se negó a algunos colombianos. Pero se negó solo la mitad. Solo la mitad. Entonces, como se negó solo la mitad, estoy diciendo todo lo contrario de lo que yo quería decir. Entonces, es decir, todo lo contrario, eso se vuelve una falsedad. Está mal construido. Algunas personas no tienen ahorros. ¿Cómo sería esto? ¿Personas es lo contrario de colombianos? No, No. No. colombianos es Entonces, personas, sí. esto es una información aislada, tiene una relación apenas indirecta, por lo tanto, esto es una proposición aislada y esto es indeterminada, una proposición para la que no tenemos suficiente información. Si Albeiro es colombiano, entonces no tiene ahorros. Entonces aquí nos toca hacer la implicación que nos están dando,
Si Alberio es colombiano no tiene ahorros, es como decir algún colombiano no tiene ahorros. ¿Cómo sería algún colombiano no tiene ahorros? Verdadero. Falso. Falsa, miren que recuerden que aquí no le dieron al principio. Falsa. Un colombiano no tiene ahorros, falso. Y ahorrar es importante para luego invertir. Una I. Es O indeterminado. indeterminada, perdón, sea No, así. sí, es indeterminado porque no tiene ninguna relación directa. ¿Listo? Así es como se realizaban estos ejercicios. Así es como se hacían los ejercicios. Yo creo que con haber hecho algunos de ellos ya nos quedó pues más que claro. Es solo cuestión de practicarlo un poco. Pero creo que con haberlo practicado un poco nos familiarizamos con esto. ¿Cómo les fue haciéndolo? ¿Les había parecido difícil y ahora que lo ponemos en común o les pareció más o menos sencillo? ¿Solo poco les dio algo de batalla? ¿Cómo les pareció? Ojo, de mi parte, cuando cambiaban los nombres, cuando decían como criaturas o con la Perfecto, probabilidad, ya es como perfecto, eso. perfecto. Listo, pero entonces ya tienes que analizar este caso. Si cuando cambian el nombre es lo contrario, nos están dando el antónimo, puede ser una obversión. ¿Listo? Entonces, si es lo contrario, perfecto, puede ser una obversión. Pero si no es lo contrario, nos están diciendo una proposición que no tiene relación directa. Si yo estoy hablando de peras, si me resultan hablando de manzana, no tiene relación directa. Pero si estoy hablando de rojos, si me dicen los rojos, es una obversión. ¿Listo? Perfecto, profe, gracias. O sea, para que lo tengas en cuenta, es muy interesante hacer los ejercicios para eso. ¿Alguna otra cuestión o en general quedó como más o menos la idea firme? Si alguien quiere profundizar porque de pronto dice quisiera ver más ejercicios, tengo aulas invertidas, simplemente buscan aula invertida, proposiciones categóricas, si quieren ver más ejercicios de estos resueltos. Pero creo que con estos dos ya nos queda la idea de qué era lo que había que hacer. Bueno, muchachos, entonces un abrazo muy grande y en un momento les mando el examen. Tienen hoy y hasta mañana en la noche para hacerlo a su tiempo. Profe, en el aula invertida de preposiciones categóricas están lo que están hablando de reglas. Es que yo vi, pues, creo que vi el video que no, comentaste y estoy un poco perdida cuando hablaban de subcontraria y conversión sí, y pues eso a ver, no lo vi. revisa primero el libro. Aparece la explicación en el de García, pues que es el más corto, ¿no es cierto? El otro también te sirve, pero el de García es el más corto. Aparece en las 172 del libro, 173 y 174. Entonces, la Ok. explicación del libro está ahí y son cortas. Ahí está la regla. Ahora, para que tú veas, si quieres ver las reglas, no veas el aula invertida. El aula invertida es la solución de ejercicios. Entonces, no veas el aula invertida. Mira la que se llama explicación. Entonces, buscas explicación, inferencias inmediatas. Tengo por lo menos 3 explicaciones distintas, pero con cualquiera que veas es suficiente. O sea, no tienes que ver las 3. Mira cualquiera de ellas y con eso te va a quedar la explicación clara. Pero la que dice explicación, no la Yo que dice aula vi invertida. ¿Listo, uno Manuel? en el que habla sobre una herencia, que para el sobrino, que Sí, para el sí, sastre, que sí, para... sí, en efecto. En Sí, ese, ya. en ese se dan las explicaciones y si quieres tienes el libro abierto en la página que es para que puedas seguir las reglas. Ah, ok, profe, muchísimas gracias. Listo. Un abrazo enorme entonces, me encantó saludarlos. Profe, qué pena, yo tengo una preguntita rápida. Sí. En la tabla, en el primer punto, cuando por ejemplo hablan sobre que A es verdadera, entonces A también es verdadera, en el libro aparece una X, Sí, pero sí, pues sí, uno puede claro. colocar también que es verdadera, ¿cierto? O cuando son la misma, Sí, puede colocar sí, la sí. misma. Ah, No, ok. eso es para el gusto que tú quieras. Tú le puedes poner X, pues porque es la misma A de la que me Ah, están ok. preguntando. Vale, Vamos para perfecto. que ustedes vean qué es lo que me estás diciendo, para que los demás lo puedan ver, pues se los voy a mostrar en un segundo. Acá estamos llenando la tabla. Esta tabla es la trampa. O sea, si ustedes llenan esta tabla, están haciendo la trampa. Esa es la trampa para poder resolver en los ejercicios. Entonces, aquí nos dicen si A es verdadera como es A, pues el autor utiliza X para decir que esa es la que ya me están diciendo, pues que es A, ¿para qué volver a repetirlo? Pero si yo quiero decir que es verdadera, pues puedo ponerle verdadero y listo, no hay problema. Claro que sí.
A es falsa. Entonces, con la A falsa yo puedo ponerle X. Ah, no me gusta ponerle X, entonces le pongo falsa, lo que yo desee. No se confíen aquí en el libro, en donde aparezca X, verdadero, Y, porque el libro fue hecho en la época en la cual se imprimía todavía con máquina de escribir. Entonces no salió una tabulación correcta. Hoy en día Excel permite una tabulación perfecta. Listo, esta es la trampa. El que haya hecho esto tiene la trampa para poder resolver todos los otros ejercicios o los exámenes. Listo, muchachos, me encantó saludarlos. Espero que estén de maravilla. Un abrazo muy fuerte y les deseo lo mejor. Dice, profe, Chao, gracias. profe, gracias. Chao, profe, gracias.